El incremento al precio de los combustibles no se detendrá, recalcó Guillermo Lasso. El primer mandatario indicó que solo se subsidiará al transporte público, pero el resto de la población tendrá que pagar el precio normal. Así lo recalcó Guillermo Lasso al indicar que no atenderá las demandas de varios sectores sociales que piden que se frene el incremento del precio a los combustibles. Fue durante un evento horas después de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador dio un plazo para que el gobierno se pronuncie frente a los precios de los combustibles, que el presidente de la República, Guillermo Lasso, aseguró que aunque se trabaja en la focalización de los subsidios, esto solo contemplará el transporte público, porque es lo que realmente afecta a los más pobres del Ecuador. ¿Y qué es lo que quieren? Quieren combustibles más baratos. ¿Para qué? ¿Para que el subsidio vaya a quién? ¿A los ricos? ¿A los contrabandistas? ¿O a los narcotraficantes? No quiero pensar que aquellos que hacen oír su voz ahora pretendan responder al interés de aquellos sectores. Señaló que es la oportunidad de enviar mensajes claros, pues el gobierno está dispuesto a hacer esfuerzos para proteger la economía de los más vulnerables. Nosotros los representamos a ellos, no aquellos que se visten como pobres, pero son mercantilistas, capitalistas y solo buscan la desestabilización de la democracia con fines simplemente protervos. Pero aquí les decimos claro, no estamos pintados en la pared y no vamos a hacer lo que ellos quieran, sino lo que le conviene al pueblo ecuatoriano. Y apuntó que el país también tiene otros recursos como la producción de energía no solo hidroeléctrica, eólica y fotovoltaica. En las próximas semanas veremos el inicio de inversiones nuevas para la producción de cerca de 400 megavatios de energía eléctrica producida a través del sistema eólico y fotovoltaico. Por eso dijo que los esfuerzos también se concentrarán en atraer inversiones que permitan incrementar la producción diaria de petróleo, pues aunque actualmente bordea los 500.000 barriles, las reservas probadas permitirían que sea el doble. Y en otras noticias les contamos, este jueves se presentó el informe de posiciones de los asambleístas sobre el juicio político que se lleva en contra del excontralor Pablo Celi, y la mayoría de los legisladores anotaron y coincidieron en que este debe ser censurado. Fernando Villavicencio entregó el informe de posiciones. Lo hizo personalmente luego del inconveniente que se generó en su comisión por no pedir la prórroga del informe final y que significó la renuncia de la secretaria de la comisión. Este juicio no se cae, el país tendrá un juicio político. Justamente la posición es recomendar el juicio político y la censura de Pablo Celi de la Torre. Este informe de posiciones es un poco salvar el barco, salvar los muebles en torno a este error que ha cometido la Secretaría de la Comisión de Fiscalización. La noche del miércoles la comisión se reunió y allí Fernando Villavicencio sufrió un revés cuando propuso que se tome en cuenta la información del informe que por error administrativo no pudo ser aprobado. Si aquí hay un expediente que no es un informe, puedo adoptar esa como mi posición. Que los demás colegas digan, estamos de acuerdo con esa posición, también es mi posición. No podemos tomar como ciertas una sola postura y adherirnos o no. Nosotros debemos analizar las posiciones de cada uno de ustedes, pero no hay necesidad de emociones, porque aquí no estamos votando informes ni nada. Eso es ilegal. Después de no dar paso a la moción de Villavicencio, los asambleístas empezaron a exponer sus criterios. De las 6 causales que se plantearon, la mayoría de los asambleístas coincidieron en que en 4 Celi incumplió sus funciones. Como por ejemplo el contrato con HDC Producciones de Daniel Salcedo, porque este contrato se suscribió en plena violación de la ley. Lo que pasa es que muchos de los funcionarios y a la cabeza Pablo Celi de la Torre llegó a pretender ocultar. La investigación penal alrededor de la concesión irregular de recursos legales a favor de Jorge Yunda avanza en la Fiscalía General del Estado. Hoy se recibió la versión de Gabriela Beltrán, asistente judicial, quien denuncia que han utilizado su nombre e información para ejecutar uno de los sorteos irregulares. Que las medidas cautelares que beneficiaron a Jorge Yunda en su pretensión por permanecer en la alcaldía de Quito fueron obtenidas de manera irregular. Prácticamente no hay duda. Y es eso precisamente lo que se investiga aquí en la Fiscalía General del Estado. Hoy ha comenzado a rendir versión los funcionarios judiciales involucrados en este proceso. Entre ellos, Gabriela Beltrán, quien asegura que no estuvo ni el día ni a la hora en la que supuestamente
únicamente se ingresaron los sorteos para la obtención de la medida cautelar que posteriormente benefició a Jorge Yunda. Según la teoría de Gabriela Beltrán, vulneraron sus claves y esto solo puede ser posible en las altas esferas del Consejo de la Judicatura. Su abogado advierte que en este proceso podrían haberse cometido varios delitos y que no necesariamente involucran a funcionarios judiciales de rango bajo. Ni siquiera he trabajado en la Complejo Norte, menos en la unidad civil. Llevo laborando 7 años en la unidad judicial tercera de la familia en la Ventimilla. ¿Alguna presunción de dónde viene esto? De la parte de los directivos o de arriba. Es la única forma que se pueden dar este tipo de irregularidades. ¿La máxima instancia es la dirección o subdirección de gestión procesal? Gestión procesal y talento humano. Son los únicos que pueden autorizar los ingresos o las deshabilitaciones en cualquier función. Cualquiera que sea la persona que usó indebidamente eso, no podía ingresar con los datos de ella en una unidad distinta. Si es que no cuenta con un permiso que alguien del propio Consejo de la Judicatura en niveles superiores le entregó informáticamente. No obstante de esto, y a pesar de que no han iniciado su defensa en el plano administrativo, el Consejo de la Judicatura ya ha iniciado sumarios administrativos en contra de los funcionarios judiciales supuestamente involucrados en este caso. Para esta tarde en la Fiscalía General del Estado está previsto que rinda su versión el juez de la Unidad Civil Carlos Soto, unidad en la cual se otorgó esta medida cautelar que benefició a Jorge Yunda en su pretensión por permanecer en la alcaldía de Quito. Y en otras noticias, maestros llevan 25 días de huelga de hambre. Dijeron que tomarán otras medidas si el gobierno y la Corte Constitucional continúan de oídos sordos ante sus reclamos. Los maestros que ya completaron 25 días sin comer, durmiendo a la intemperie, sobre colchones inflables, exigen el respeto a la población y vigencia de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Este jueves 5 de agosto se cumplieron ya los 25 días desde que los maestros de la Unión Nacional de Educadores UNE iniciaron la huelga de hambre en 12 provincias del país. En Quito, en los exteriores de la Asamblea Nacional, su fuerza se centra en conseguir que la Corte Constitucional resuelva a favor de la ley y no declare su inconstitucionalidad. El presupuesto, si hay, lo que no hay es voluntad política, dijo uno de los familiares que se unieron a esa medida en Sucumbíos. Los argumentos con los que se intenta retirar algunas de las reformas aprobadas, como el incremento de $1,076 de su sueldo, es que no existe el financiamiento para cumplir con dicha ley. En sus manos, la Corte Constitucional está la vida de las más de 80 maestros, agregó otro docente. Algunos han tenido que ser trasladados de emergencia por su quebranto de salud, mientras que otros permanecen hasta las últimas consecuencias. Dijeron que tomarán otras medidas si el gobierno y la Corte Constitucional continúan de oídos sordos ante sus reclamos. Han cuestionado que 9 días les tomó a la Corte suspender la aplicación del LOE, pero ahora son 25 días sin pronunciarse al respecto. Información del Ministerio de Energía revela que entre noviembre de 2020 y abril de 2021 hubo una importante caída en las utilidades percibidas por la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana, Flopec, pasando de una utilidad de operación de $61 millones a apenas 2 millones. Estas cifras llaman la atención de la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Ana Belén Cordero, quien asegura que a la fecha se registran pérdidas incluso y quiere saber quiénes son los responsables. Cuando se cambia la administración en Flopec, la gerencia en Flopec, empezamos a bajar en nuestros ingresos. Sí, y hoy estamos en menos $4 millones de ingresos. Asegura que la nueva administración de esta empresa pública ha reducido sin mayores explicaciones los costos del servicio de fletes, causando perjuicios a Flopec, señala, y beneficiando a otros. Porque nosotros estamos dando el valor del flete a los compradores de crudo. Sí, entiéndase Petrochina, Petrotailandia, Transfigura, etcétera. Sí, ellos están llevando ese flete, ese ingreso que nosotros como Estado ecuatoriano deberíamos percibir. A finales de julio recibió una respuesta de la gerente de Flopec, quien ha sido ratificada en el cargo. Pilar Ferri, ella nos respondió, entre otras cosas, que se trata de un mercado cíclico. Pero yo me pregunto, ¿no? Si con los mismos costos operativos del año 2019 y del año 2020, ¿por qué estamos teniendo entonces una pérdida de menos $4 millones? Que me explique, porque yo no entiendo, es una mala administración. Y precisamente para que explique, la funcionaria será llamada a la Comisión de Fiscalización.